Marca ahora tu oportunidad con Ayanet Consultoría Integral. Bueno, y como todos los martes, después del fútbol regional, llega Ayanet. Y ya tenemos por aquí a la gran Tania Grande. Tania, ¿cómo estás? Muy bien. Además, fíjate, redunda, la gran ¿verdad? Tania Grande. Te das cuenta, ya lo tienes hasta en el apellido. Que vamos a hablar esta semana, si la pasada lo hacíamos, también de las entrevistas de trabajo. Ahora ya, dentro de esas entrevistas de trabajo, sobre preguntas que seguro que nos van a hacer y que dentro de que seguro nos la van a hacer, nos van a intentar buscar la vuelta, como se suele decir, para, pues en esas entrevistas de trabajo, tratar de, Tania, discernir entre todos los candidatos quién puede estar más preparado para lo que quiere la empresa en cuestión. Exacto, te dicen, las preguntas que os vamos a comentar sí que te dicen mucho de cómo es la persona y de cómo se puede adaptar sobre todo a la posición que estamos buscando, porque no nos olvidemos que siempre no es cómo sea solo la persona, sino la adaptación que pueda tener al puesto, que hay gente muy válida que a veces no puede entrar en un determinado puesto, pero porque realmente igual es más válido para otro tipo de puestos. De todos modos, me imagino que aquí hay dos diferencias. Una, el trabajador que va a buscar una oferta de trabajo, a intentar entrar en una empresa que procede de otra, ¿Sí? Y otro, el que viene del paro. Es decir, me imagino que habrá diferencias, primero porque el que venga de otra empresa habrá que preguntarle lo primero de todo por qué se quiere marchar. Sí. El que viene del paro, ¿por qué estás en el paro? ¿O has tenido alguna experiencia antes? O etcétera, etcétera. Sí, varía un poquito en función del currículum y de la situación de cada persona. Pero bueno, vamos a intentar que sí, que estas preguntas casi siempre nos las van a hacer. Y una de ellas es la que tú dices, ¿no? ¿Por qué te quieres cambiar de empresa si en ese momento estás en activo? Esta pregunta, para empezar, pues bueno, manifiesta por qué te quieres cambiar de tu empresa. Y si somos honestos, nos da muchas pistas, o al reclutador da muchas pistas para saber realmente qué es lo que le motiva y qué es lo que busca en otro proyecto, ¿no? Si yo me voy de esta empresa pues porque quiero evolucionar o quiero una progresión en mi carrera profesional y resulta que la empresa a la que voy o al puesto al que voy no me va a poder ofrecer eso, aunque yo no lo sepa como candidato, el reclutador sí que lo sabe, ¿no? Entonces, es importante que cuando vamos a cambiar de empresa seamos honestos con el motivo, porque lo que no queremos hacer es meternos en otro sitio y encontrarnos con lo mismo que tenemos en la actualidad, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo que en este sentido hay que ser lo más honesto posible. La principal causa de por qué nos vamos casi todos de un puesto de trabajo es nuestro jefe, ¿eh? Entonces, tampoco es raro que la gente lo diga, porque hay estudios que corroboran que es así, ¿no? Pero tenemos que ser lo más honestos posibles con las motivaciones, porque ahí, sobre todo, se va a ver la adecuación que podamos tener al nuevo proyecto. Porque, por ejemplo, también está, o sea, un tema recurrente el tema del dinero, pues oye, yo me quiero marchar para cobrar más. Y ahí también le estás dando pistas al reclutador, como tú estabas diciendo. Bueno, usted viene de aquí, es imposible que usted esta nueva oferta de trabajo la acepte porque el precio o el sueldo va a ser inferior a lo que usted está ganando. Claro, pero si tú quieres cobrar más, en realidad hay que decirlo. O sea, no se suele decirlo primero, también os lo recomendamos, pero si un motivo es porque quiero desarrollarme profesionalmente y otro motivo es que además si desarrollo profesionalmente voy a cobrar más y es que quiero cobrar más, hay que comentarlo. Tampoco hay ningún problema, ¿no? Y al final de la entrevista o en medio o cuando surja, el reclutador te va a preguntar qué es cuánto estás percibiendo y qué quieres percibir. Bueno, pues es un tema que hay que hablar también abiertamente, ¿eh? Hablabas antes del jefe, de que casi siempre es ¿por qué te marchas? Por el jefe. Pero no es lo único. Y me imagino que también se preguntará un poco por la relación que podías tener, ya no solamente con el jefe, sino con el entorno de la empresa. Al final todos tenemos compañeros, pues aquí están Alex y Fran, que nosotros tenemos la suerte que nos llevamos bien, pero tú imagínate que Alex, que se está riendo ahí, pues nos lleváramos mal, pues tendríamos un grave problema. Sí. Tendríamos un grave problema. Y si yo estaba en 3 empresas y en 3 empresas había farolazos con mis compañeros, pues a lo mejor el problema no es de mis compañeros, que soy yo. Exacto. A ver, normalmente te van a preguntar por qué dejaste la empresa anterior, además de por qué te quieres cambiar, pues luego irán repasando la trayectoria profesional que has tenido y entre, bueno, pues logros que te preguntarán, funciones que te preguntarán, proyectos que hayas llevado a cabo que también te los preguntarán. Una pregunta será por qué decidiste marcharte de esa empresa,
o por qué te despidieron. Ojo, que las salidas en las empresas pueden ser por muchos motivos, ¿vale? ¿Por qué decidiste marcharte? Si ha sido un cambio voluntario o una baja voluntaria, pues decir el por qué. Oye, pues porque me surgió otra oferta que mejoraba lo que tenía, quería cambiar de proyecto, bueno, lo que sea. Hay que ser honestos en este sentido. Y si te despidieron, hay que ser lo más claros posibles también. ¿Por qué? Pues porque solemos pedir referencias, ¿vale? Entonces, yo no digo de entrar en detalles, pero sí que hay que dejar claros los motivos, porque si van a llamar a pedir referencias, pues bueno, al final enseguida se puede saber un poco el motivo del por qué te despidieron. No sé, ahora hay mucha gente que desgraciadamente se ha ido de sus puestos de trabajo no voluntariamente, sino porque ha habido reestructuraciones. Pues bueno, ha habido una reestructuración y ya está, ¿no? Entonces hay que ser lo más claros posibles en este sentido. De todos modos, Tania, aparte de todo esto, hay una cosa que siempre me llama la atención, es que cuando veáis el currículum, me imagino que esto pasará un poco como con los futbolistas, y me explico. Futbolista que en 6 años ha pasado por 8 equipos, cuando llega al Real Zaragoza, el aficionado siempre dice, uy, qué tara tendrá, aunque sea muy bueno y ha hecho muchos goles, para que esté pues aquí, después de, pues eso, cambiando cada 8 o 10 meses de equipo. Cuando a ti te llega un currículum o a la hora de captar a un trabajador para un nuevo puesto y ves que ese trabajador ha pasado por 6, 7, 8 lugares en también pues esos 6, 7 años, ¿ya empieza a picar un poquito la mosca detrás de la oreja o no? Sí, nosotros casi nunca citamos a ese tipo de personas, porque los puestos que solemos llevar, como veis en las ofertas que comentéis siempre, sí que son puestos donde se necesita pues un determinado tiempo para poder hacer cosas. Es así, si tú estás 6 o 7 meses en un puesto de trabajo, a veces no te da tiempo ni de aprender lo básico, ¿no? Ni de aportar ideas, ni de proponer mejoras, ni de optimizar cosas. Entonces, normalmente cuando vemos un currículum que ya tiene esos cambios y esa trayectoria poco estable, no solemos considerarlos. Seguimos con más cosas y otra de las que van a caer seguro como si fuera un examen, pregunta de examen. ¿Cómo te defines? Exacto. ¿Cómo te defines? Y ahí claro, yo si me pongo a valorar como entrevistador a la hora de intentar elegir el mejor candidato para un puesto de trabajo, es una pregunta que es una faena. A ver, es una faena porque puedes meter la pata por todos los lados, porque puedes pecar de parecer demasiado prepotente, porque puedes pecar de parecer justamente lo contrario, de parecer demasiado pues buena gente, demasiado blandito, por decirlo de alguna manera. Puedes pecar de parecer un enterado, puedes pecar de hacerte el tonto. Es que llegar al término medio de todo puede ser muy complicado. Mira, aunque la gente no se lo crea, en realidad esa pregunta casi nunca tiene importancia lo que se dice, ¿vale? Ni los adjetivos que uno decimos de nosotros mismos, porque luego hay otras maneras de sacarlo en la entrevista. Pero sí que es muy importante que, alguien que se conoce a sí mismo tiene madurez personal, ¿vale? Entonces, si tú haces esa pregunta como entrevista, o sea, como persona como reclutador, ¿vale? Oye, Pepe, ¿cómo te defines? Y tú no me sabes contestar, eso me dice o me quiere decir que primero tú no te conoces, ¿vale? O nunca te has parado a pensar en qué eres bueno y en qué no, ¿vale? Tú luego me puedes decir lo que quieras, que además casi todo el mundo tiene preparados 3 adjetivos buenos y 3 adjetivos negativos. Trabajador siempre. Trabajador, puntual y constante es lo más demandado, ¿vale? O bueno, pues iniciativa y ganas también, ¿vale? Es lo que se suele decir mucho. Indefectos, casi todo el mundo te dice que soy muy perfeccionista, ¿no? Porque como eso no se sabe si es un defecto, es una virtud. Siempre te lo dice. Pero no es tan importante lo que te diga la persona, sino que realmente te diga algo, ¿vale? Porque sí que el conocernos a nosotros mismos es lo que te digo, denota madurez, ¿eh? Y si alguien se queda pasmado y no sabe qué contestarte, pues, a ver, nunca te has planteado más o menos cómo eres, más o menos todos sabemos cómo somos, ¿no? Otra cosa es que en una entrevista podamos decir ciertas cosas o no, pero esta pregunta hay que tenerla preparada porque sí o sí va a caer. Y para que caiga esa pregunta y decías, bueno, lo de menos quizás es lo que te preguntan, o mejor dicho, lo que te responden, pero a lo largo de la entrevista sí que vas sacando un poco ese perfil que tú estás intentando encontrar. Claro. Otro de los motivos o otra de las maneras es preguntando, por ejemplo, los hobbies. Porque si yo te digo que soy muy tranquilo, que no me altero por nada, y luego te digo, yo qué sé, que tengo unos hobbies que son justamente lo contrario, tú después, cuando empieces a valorar, vas a decir, bueno, a este señor... Incoherencias, a este señor le gusta, por ejemplo, hacer barranquismo, tirarse en parapente, paracaidismo, cosas de estas, y me está diciendo que es muy tranquilo, que le gusta estar...
hay algo aquí que no concuerda de las dos cosas. Al final nosotros lo que intentamos hacer es ver la coherencia en global, ¿vale? Entonces, antes no se hacía mucho, pero ahora cada vez se hace más. Preguntar por las cosas que le gusta a la gente, dónde ocupa su tiempo libre, y así se conoce también un poquito más a la persona. Os voy a poner un ejemplo que es muy típico, que la gente te diga que le gusta leer. Es algo que creemos que queda bien o que nos hace más intelectuales, ¿no? Entonces, si te gusta leer, realmente que sea verdad, porque la siguiente pregunta será, bueno, pues ¿cuál es el último libro que te has leído? Y si tampoco sabes contestar a esa pregunta, claro, ya denota que o bien no te gusta leer tanto como dices o que estás mintiendo en ese momento, ¿eh? Entonces, bueno, aquí hay que decir pues lo que nos gusta hacer y lo que no. Hay que ser también sinceros, porque con la siguiente pregunta enseguida se puede ver. Y luego, también importante saber de qué manera llega cada candidato, porque luego te haré otra pregunta respecto a esto, pero hablamos ya de temas personales, de temas de si casados, si solteros, si con hijos. Eso tiene mucho que ver a la hora de decidir el que hacer, el que tenga una familia estructurada, el que no la tenga, etcétera, etcétera. En determinados casos sí, en otros no. Sí, yo aquí os puedo dar mi opinión personal, pero luego depende mucho de la persona que entrevista. Mi opinión personal es que cuando te preguntan si estás casado, casada, soltero, soltera, si tienes hijos o no, que casi siempre estas preguntas influyen más en la mujer que en el hombre, hay que ser sincero. O sea, no sé, mucha gente o muchas mujeres sobre todo tienen la duda de decir si te preguntan, ¿tienes hijos? No tengo hijos. ¿Y quieres tenerlos? Pues no sé, lo normal es que sí, ¿no? Pues dilo, o sea, tampoco hay ningún problema. Yo personalmente no querría trabajar en una empresa en la que se me descartase por que voy a ser madre o porque en un futuro puedo serlo, ¿eh? Entonces, esto hay que tenerlo. Yo en este sentido sería también muy sincero. A eso es a lo que iba, que te decía que luego era la segunda pregunta. Si hay muchos casos en los que el perfil de mujer, pues eso, de 30, 35 años, 25, pero bueno, ahora ya parece que se es madre más adelante, no como antes, pues a partir de los 30 muchas veces, 35. Se descarta mucho perfil de ese tipo por las empresas porque empiezan a pensar, esta trabajadora, como se me quede embarazada, voy a tener que estar un año prácticamente pagando la baja y una sustitución, y ya sin saber si tan siquiera está casada ni tiene pareja estable ni nada por el estilo, la vamos a descartar, y prefiero, oye, que tenga 36 o 37 y sus 2 niños, que ya seguro que no me monta el día. No se descarta, si eres un buen profesional o una buena profesional, no se suele descartar, pero sí que son cosas que están encima de la mesa, no se pasan por alto, cuando yo creo que en realidad habría que centrarse en otros temas, y eso, pues, no sé. Yo siempre soy partidaria de que yo hoy, al salir de aquí, puedo tener un accidente con el coche y estar 8 meses de baja, y da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Y puedo ser mujer y no tener una baja en mi vida, ¿no? Entonces, son temas muy delicados y muy especiales de cada empresa, ¿eh? Pero, no sé, nosotros en Ayanet por estos temas no descartamos nunca, está claro, y nuestros clientes la verdad es que no nos suelen poner preferencias tampoco en este sentido, pero la gente sí que tiene muchas inquietudes por esto, y muchos candidatos que en la entrevista nos lo preguntan, por eso queríamos sacarlo hoy aquí, ¿no? Y mi consejo es ese, que al final seamos lo más sinceros posibles. También, o sea, que alguien te diga que no quiere tener hijos nunca en la vida, es raro, ¿no? Porque normalmente la gente los tiene, ¿no? Entonces dices, pues bueno, pues yo qué sé, al final hay que ser sincero y decir lo que cada uno pues tiene pensado hacer o no, que no quiere decir que por eso te vayan a descartar o no de un puesto de trabajo. Y yo os vuelvo a repetir, si por eso me van a descartar de un sitio, prefiero no entrar, o sea, al final por si acaso. Es así, ¿no? Yo es que también tengo la suerte de trabajar en una empresa en la que esas cosas pues no son importantes. Yo os cuento mi ejemplo personal, yo fui mamá, yo tengo un niño de 15 meses y yo al regresar de mi baja maternal me encontré con un ascenso. Entonces, pues bueno, al final hay que valorarlo un poco todo y tener en cuenta a la persona y al profesional que hay detrás, y ya está. Y por eso, pues somos tan amigos nosotros de Ayanet, que os tenemos por aquí todos los martes. Que además os recuerdo, que ya os lo comentamos la semana pasada, que si queréis también pues participar con nosotros, dándole a Tania pues ideas para que nos vaya guiando sobre algunas de las cosas que os podéis encontrar o que os hayáis encontrado ya a la hora de realizar una entrevista de trabajo, a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Pues bien, tenéis dos modos para hacérnoslo llegar. Uno, a través de Facebook, la cuenta de Ayanet, que es Ayanet RRHH, Ayanet RRHH, duplicadas las dos,
o bien a través de la cuenta de Twitter también, @AyanetRRHH, @AyanetRRHH. En cualquiera de los dos cauces podéis coger y Tania le llegará, o bien pues alguna consulta que tengáis que realizar, o bien simplemente algún tema que queráis que nosotros en algunos de los programas cada martes pues lancemos y os expliquemos. Bueno, realmente que lo explique Tania, que nosotros solamente lo que hacemos es pues un poco dirigir el camino. Ideas también, vosotros, o sea, hay muchas preguntas. Y ahora, como siempre, lo que vamos a hacer es contar las ofertas de trabajo, pero te dejo como siempre que te marches un poquito antes, porque además si no nos pilla el toro ya sabes que me lío y esto es muy complicado. Tania Grande de Ayanet, que nos encontramos aquí el martes que viene, que ya sabes que nos alegra siempre el programa. Muchas gracias. Un abrazo.